Soy el doctor Horacio Difonso y en esta clase me voy a referir a la semiología de los síndromes de compromiso de la médula espinal. Los objetivos de esta presentación, en primer lugar, van a ser recordar algunos elementos anatómicos indispensables para interpretar los síndromes medulares, reconocer los principales síndromes neurológicos que resultan de las lesiones de la médula espinal y la utilidad de los distintos métodos de estudio. Vamos a empezar recordando algunos elementos anatómicos elementales. Ustedes recuerdan que la médula espinal, en su parte superior, comienza a nivel del foramen magnum y finaliza en la parte inferior, en el adulto, a la altura de las vértebras lumbar 1 o lumbar 2. Debajo está el cono medular, por debajo del cual se sitúan las raíces que forman la cola del caballo. La médula espinal tiene engrosamientos fusiformes en distintas zonas y, al igual que el cerebro, que el encéfalo, la médula está recubierta por 3 capas de meninges. Pero es muy importante el detalle que, en contraste con el cráneo, la dura madre de la médula espinal está separada del periósteo vertebral por un espacio real que puede alojar procesos tales como hemorragia, tumores e infecciones, los cuales pueden provocar compresión mecánica de la médula. En estos dibujos se detalla lo que acabamos de mencionar. Fíjense la ubicación de la médula espinal en el canal espinal, las raíces anteriores y posteriores que van a formar los nervios espinales, y fíjense el detalle del espacio que rodea la médula espinal con la pía madre, el espacio subaracnoideo, la aracnoides, el espacio subdural, la dura madre y el espacio epidural, en el cual se encuentran además las venas vertebrales internas. Es sumamente importante conocer cómo es la irrigación espinal. Fíjense que la irrigación arterial de la médula deriva de dos fuentes, las arterias vertebrales y las arterias radiculares. De las arterias vertebrales surgen las dos arterias espinales posteriores que irrigan el tercio posterior de la médula y la arteria espinal anterior, que es única, es una sola, que irriga los 2/3 anteriores descendiendo por la superficie anterior espinal. Las arterias espinales reciben contribución de las arterias radiculares, de las cuales la mayor es la arteria radicular de Adamkiewicz, que ingresa al canal espinal en la parte inferior torácica, pero envía ramas superiores hasta la altura aproximadamente de la vértebra dorsal 4. Esto explica que lesiones bajas dorsales que comprometan el flujo de esta arteria pueden resultar en un déficit neurológico más proximal. Fíjense en este dibujo del detalle anatómico de la circulación. Lo más importante es que todas estas ramas provienen de la aorta, en este caso la aorta torácica, y fíjense en el dibujo, en el detalle del dibujo de la médula espinal, como hay una arteria espinal anterior única que corre por el medio y dos arterias espinales posteriores. En estos otros dibujos nuevamente vemos la distribución de la arteria espinal anterior, las arterias espinales posteriores. En la parte bien superior, recuerden que en el circuito posterior están las arterias vertebrales que se unen para formar el tronco basilar o la arteria basilar. Una de las ramas más importantes marcadas allí, la arteria basilar o del tronco basilar, es la cerebrosa posterior-inferior, que con cierta frecuencia da lugar a distintas formas de síndromes neurológicos. Y en el corte transversal de la derecha vemos que la arteria espinal anterior irriga buena parte de la médula espinal, los 2/3 anteriores y laterales, mientras que la arteria o las arterias espinales posteriores se limitan a la parte posterior de la médula.
Tiene mucha importancia recordar esto porque, como vemos en este dibujo, la zona, los 2/3 prácticamente de la médula espinal, en su parte anterior y lateral, cuya irrigación depende de la arteria espinal anterior, son zonas predominantemente motoras. Por supuesto, ya vamos a ver que puede haber compromiso sensitivo, pero como ustedes recuerdan, las astas anteriores de la médula espinal llevan el haz piramidal. Mientras que la arteria o las arterias espinales posteriores, que repito son dos, una de cada lado, básicamente irrigan las astas posteriores y los fascículos sensitivos posteriores, que fundamentalmente llevan la sensibilidad profunda. Como ustedes recuerdan, en la médula espinal, aparte de las astas anteriores y posteriores, corren distintos fascículos. Algunos son ascendentes, son fascículos o tractos sensitivos, y otros son descendentes, que básicamente son motores. Aquí en este corte transversal se ve la distribución de los distintos tractos o fascículos ascendentes o descendentes, cada uno con distintas funciones sensitivas o motoras. En este dibujo vemos además detalladamente que tanto en los tractos piramidales, el tracto piramidal anterior y el tracto piramidal o córtico-espinal lateral, y también en los tractos espinotalámicos, la distribución de las fibras se hace con una secuencia determinada. Fíjese que en los tractos piramidales, la parte más medial corresponde a la zona sacra, seguida por la zona lumbar, la zona torácica y la zona cervical en la parte más lateral. En el caso del tracto córtico-espinal lateral, fíjense que la distribución más periférica corresponde a los sectores lumbares y sacros, seguido hacia la línea media por la parte torácica, y la parte más medial corresponde a la región cervical. En el caso de los tractos espinotalámicos laterales, la distribución hacia afuera son los sectores más bajos, sacros, seguidos por los lumbares, torácicos y la región cervical en su parte más medial. Esta distribución de los distintos segmentos en los tractos espinales tiene importancia a veces para entender los trastornos motores y los trastornos sensitivos en distintas síndromes medulares. En estos otros dibujos vemos la distribución de algunos de los tractos espinales, sensitivos y motores. Fíjense que ahí a la izquierda está marcado, digamos en recuadro negro, aquellos tractos cuyas fibras se cruzan más arriba, o sea, se cruzan más arriba, y los que se cruzan más abajo. Pero lo importante, fíjense a la derecha, es recordar que cuando se produce una lesión de la neurona motora superior, el déficit motor que va a provocar va a ser de tipo piramidal, o sea, una parálisis con espasticidad. Mientras que cuando se lesiona la neurona motora inferior a nivel de la médula espinal, lo que se va a producir es un déficit motor más leve o más grave, pero con flacidez, o sea, una parálisis flácida, que será del mismo lado, ipsilateral, en el caso de la neurona motora inferior, si de un solo lado, y será contralateral a la lesión encefálica cuando el daño es en la neurona motora superior y se produce un síndrome piramidal. Lo otro sumamente importante que se debe tener en cuenta cuando analizamos los síndromes medulares son la altura de los dermatomas, o sea, las zonas del cuerpo que dependen de raíces de un determinado sector de la médula.
Acá tenemos el dibujo de los dermatomas en su parte anterior y en su parte posterior. Como recuerdo general, a nivel del tronco, el nivel del ombligo, como está marcado en la imagen que representa la parte anterior, aproximadamente corresponde al dermatoma torácico 10. Mientras que el nivel de los pezones, en general, concuerda bastante bien con el nivel torácico 4. Pero, además de lo que acabamos de decir, hay que recordar que la relación entre el nivel medular y la vértebra correspondiente no son coincidentes, debido, como ustedes saben, la médula espinal es más corta que la columna vertebral, ya que existen 8 raíces cervicales, pero solo 7 vértebras cervicales. Por ejemplo, el nivel medular dorsal 4 indica lesión de la vértebra dorsal 2. Fíjense entonces cuál es la correspondencia aproximada de los niveles medulares en relación con los cuerpos vertebrales. Fíjense que tenemos un nivel medular cervical alto, va a ser de igual nivel que el cuerpo vertebral. Pero fíjense, por ejemplo, que si tenemos un nivel dorsal bajo, el cuerpo vertebral, la altura de la lesión del cuerpo vertebral va a ser de 2 a 3 niveles más alto. En el caso de un nivel medular dorsal alto, el cuerpo vertebral, la altura que está afectado, va a ser aproximadamente 2 niveles más alto. Y fíjense que si tenemos un nivel medular sacro, bueno, la lesión va a estar a la altura de las vértebras dorsal 12 o lumbar 1. Recuerden que la médula espinal finaliza en su parte inferior a nivel del lumbar 1, lumbar 2. Y acá cobra importancia lo que mostramos en un dibujo previo, que por la disposición de las fibras medulares largas ascendentes y descendentes, una lesión compresiva externa a la médula va a afectar primero a las fibras correspondientes a los miembros inferiores, las cuales corren más superficiales. Las de miembros superiores son más mediales. Por ende, la progresión de esa lesión podrá simular una evolución ascendente, como en las polirradiculoneuropatías. Y el nivel sensitivo inicial puede indicar falsamente la topografía de la lesión medular, que se va a constituir a medida que la lesión progresa. Recuerden entonces que el nivel sensitivo solo indica el nivel inferior en que puede estar la lesión en la médula, pero no su nivel superior. Esto es muy importante recordarlo para poder determinar a qué nivel de la columna sospechamos que está la lesión y en ese nivel focalizar los estudios por imágenes. Algunos datos que son importantes en la práctica. Fíjense, la conservación de los dermatomas sacros, que siempre deben ser evaluados, indican que la lesión es incompleta. El examen neurológico hay que completarlo con la observación de los reflejos osteotendinosos, recordando sus centros medulares, y de los reflejos cremasterianos, bulbocavernosos y del esfínter anal. La presencia de priapismo en el hombre indica una lesión cervical con compromiso del simpático y es un signo de mal pronóstico. No se ve en la práctica demasiado frecuentemente el priapismo. En esta diapositiva recordamos el centro medular de los principales reflejos. Fíjense a la izquierda de los miembros superiores y del tronco y a la derecha de los miembros inferiores. Es importante recordar los centros medulares porque, de acuerdo a su alteración, cuando probamos los reflejos osteotendinosos, es un elemento más para sospechar el nivel de lesión. En estos dibujos se representan algunos de los síndromes medulares, la afectación de la médula espinal, que después vamos a detallar. Fíjense que hay un síndrome central de la médula espinal,
cuando la lesión ocupa toda la parte anterior, quizá respetando lo más anterior y lo más lateral, y sobre todo el centro de la médula espinal. Luego tenemos el que es frecuente, el síndrome cordonal anterior, o el síndrome espinal anterior, mejor dicho, predominantemente motor. Y fíjense el infrecuente, pero que existe, el síndrome de hemisección medular, conocido como síndrome de Brown-Séquard o Brown-Séquard. Cuando el síndrome medular es completo, o sea, hay una lesión que compromete todo un segmento medular en su sentido horizontal, va a haber una pérdida de la función motora, sensitiva y autonómica, incluyendo los esfínteres, por debajo de la lesión. Estos síndromes medulares completos pueden ser agudos o subagudos, y entre las causas más frecuentes están los traumatismos, las hemorragias, los infartos medulares y a veces una herniación discal aguda. En la etapa inicial de shock espinal, habitualmente hay arreflexia, y las lesiones cervicales, que son las más graves, por supuesto, además de provocar cuadriparesia o cuadriplegia, pueden además provocar síndromes autonómicos severos por la alteración, la provocación de una simpaticectomía con hipotensión, bradicardia, gastroparesia, los trastornos esfinterianos y la regulación térmica. Todo esto completo y mucho más grave en el periodo agudo de shock espinal. En el caso del síndrome espinal anterior, que es uno de los más frecuentes, si no el más frecuente de los síndromes medulares, porque, por ejemplo, las lesiones tumorales que ocupan el espacio epidural generalmente comprimen la médula espinal inicialmente desde la parte anterior. Entonces, este síndrome espinal anterior va a tener respetada la parte posterior de la médula, por lo tanto no se afectan las sensibilidades profundas. En cambio, vamos a tener un déficit motor desde el nivel de la lesión hacia abajo y la presencia de anestesia termoalgésica por la lesión de los haces espinotalámicos. En el síndrome de hemisección medular, ya dijimos conocido también como síndrome de Brown-Séquard, es poco frecuente, como hemos mencionado, observarlo en su forma completa y pura. Generalmente se asocia a traumatismos, a lesiones tumorales intramedulares y a veces a mielopatía actínica en pacientes que han recibido radioterapia. Fíjense, hay que recordar que se compromete cuando la lesión afecta a la mitad de la médula, en sentido horizontal. Entonces hay una pérdida homolateral de la función motora y de la sensibilidad profunda con anestesia termoalgésica, pero esta última, el compromiso, es contralateral a la lesión. Y además, la anestesia termoalgésica puede notarse uno o dos segmentos por encima, porque las fibras del haz espinotalámico lateral ascienden uno o dos segmentos antes de cruzarse, lo cual también puede provocar anestesia homolateral a nivel de la lesión. O sea, para ser claro, se puede provocar una banda de anestesia homolateral solo a nivel de la lesión, pero hacia abajo el compromiso de la sensibilidad llevada por el haz espinotalámico es contralateral. El síndrome medular central también es muy prevalente junto con el síndrome medular anterior. Fíjense, al tener afectada en sentido horizontal todo el sector central de la médula espinal, la paresia va a ser bilateral, pero va a ser mayor en los miembros superiores, porque corren más medialmente, acompañada de trastornos de intensidad variable, de tipo sensitivos y de los esfínteres. Este síndrome es más motor que sensitivo, más distal que proximal y más severo, como dijimos, en miembros superiores que inferiores. Toda esta distribución se explica
como hemos visto, por la organización de los tractos córtico-espinales, los espinotalámicos laterales y los cordones posteriores, donde las porciones más centrales contienen fibras de los miembros superiores. Este síndrome se puede ver asociado, quizás su causa más frecuente, son las injurias por hiperextensión en pacientes añosos con artrosis cervical. La compresión de la médula por este tipo de trastornos va a ser más bien central y puede dar lugar a este tipo de síndrome. Otro síndrome frecuente de compromiso medular es el llamado síndrome del cono medular. Ustedes recuerdan que el cono medular es la parte terminal de la médula espinal y que en el adulto se localiza aproximadamente, como dijimos, a nivel de la primera vértebra lumbar. Las lesiones aisladas del cono son poco frecuentes, pero provocan un síndrome típico. Los trastornos esfinterianos, particularmente la vejiga neurogénica, acompañados de impotencia en el varón, son las manifestaciones predominantes. Esto es muy importante recordar, el trastorno esfinteriano y la impotencia, la disfunción eréctil en el varón, como las principales manifestaciones. El compromiso sensitivo puede ser solo de los segmentos inferiores sacros y coccigios, o provocar la llamada anestesia en silla de montar, que es básicamente el trastorno de la sensibilidad superficial termoalgésica en la zona perineal, la parte bien alta de la raíz de los muslos. Zonas que siempre debemos revisar su sensibilidad en los síndromes medulares. Frecuentemente se va a producir un déficit motor mixto que compromete tanto la neurona motora superior como la neurona motora inferior, particularmente en la musculatura glútea, y dependiendo de la extensión de la lesión, el cono, va a haber afectación motora de los miembros inferiores, lo cual no es constante. Y el reflejo que debemos buscar y que está abolido en el síndrome del cono medular es el reflejo bulbo-cavernoso. Acá detallamos las características de las lesiones o de los síndromes de lesión del epicono medular, o sea, del lumbar 2 o lumbar 5. La lesión del cono, que acabamos de reseñar, que comprende las raíces sacro 1 a sacro 5. Fíjense que además de lo que hemos dicho, la anestesia en silla de montar, la parálisis y la vejiga neurogénica, característicamente está preservado el reflejo rotuliano. Y el síndrome de la cola de caballo. Recordamos allí que la médula termina a nivel lumbar 1, por lo que el resto del canal medular lo ocupa la llamada cola de caballo, que son las raíces. Este tipo de lesión no es propiamente dicho una lesión de la médula espinal, sino de las raíces del lumbar 2 a sacro 5, que conforman las que conforman la llamada cola de caballo. ¿Qué vamos a tener en el síndrome de cola de caballo? Parálisis y anestesia en los miembros inferiores, afectación de los reflejos patelares y aquilianos, y una vejiga neurogénica. En ocasiones, algunas veces, en lesiones medulares, podemos tener la llamada disociación siringomiélica, denominada así porque es típica de una enfermedad que es la siringomielia, que va dilatando el conducto del líquido cefalorraquídeo que corre por el centro de la médula espinal, pero puede verse en otro tipo de lesiones, en general no las producidas por compresión medular. Este curioso síndrome de disociación siringomiélica es una disociación de la sensibilidad, una anestesia disociativa. La causa es lesión de las fibras de los tractos espinotalámicos laterales en su decusación por la comisura blanca anterior, provocando entonces pérdida de la sensibilidad termoalgésica segmentaria con conservación de la sensibilidad táctil y profunda. Esto es lo que se denomina anestesia disociativa. Repito,
pérdida de la sensibilidad termoalgésica en el segmento afectado, pero con conservación de la sensibilidad táctil y de la sensibilidad profunda. La lesión es de las fibras que se están decusando por la comisura blanca anterior, fibras pertenecientes a los tractos espinotalámicos laterales. Disociación siringomiélica. Hasta aquí hemos reseñado los principales síndromes medulares en cuanto a sus hallazgos semiológicos. ¿Cuáles son las causas de los síndromes medulares? Bueno, las dividimos en dos grandes grupos, las causas compresivas y las causas no compresivas. Dentro de las causas compresivas están, como las más frecuentes, las neoplasias, que pueden ser intramedulares, a nivel óseo, o sea, de las vértebras, epidurales o intradurales. Los abscesos epidurales, las hemorragias epidurales, los traumatismos, las hernias de disco y la espondiloartrosis, sobre todo cervical y en ancianos. Dentro de las causas no compresivas tenemos las de compromiso vascular, la isquemia arterial, sobre todo por el compromiso de la arteria espinal anterior. Las enfermedades inflamatorias de la médula, globalmente denominadas mielitis transversas, que pueden ser de corta longitud, como en la esclerosis múltiple, no más de dos, abarcando no más de dos cuerpos vertebrales, o las mielitis transversas longitudinales en otro tipo de enfermedades mielinizantes. La mencionada esclerosis múltiple, la siringomielia, rara enfermedad degenerativa, la degeneración combinada subaguda, que se produce por déficit de vitamina B12, y la mielopatía actínica en los pacientes que han recibido radioterapia, generalmente por procesos tumorales. Vamos a analizar un poco las causas compresivas, los síndromes de compresión medular. Un síndrome de compresión medular es una compresión mecánica que tiene distintas etiologías de la médula espinal dentro del canal raquídeo. Se puede presentar en forma aguda, subaguda o crónica. Es muy importante que en un paciente con riesgo de presentar una compresión medular, supongamos, por ejemplo, un paciente con una neoplasia con compromiso vertebral, detectemos precozmente este cuadro para evitar que, si el diagnóstico es muy tardío, el paciente quede con secuelas definitivas, que básicamente son parálisis irreversible. Las causas del síndrome de compresión medular son, como dijimos, variadas. En los casos agudos, la causa más frecuente es la traumática. Y en los casos de evolución subaguda, las neoplasias, en especial las metástasis, son las más comunes. Acá hay que aclarar algo. Muchas veces se presenta una compresión medular aguda, un síndrome de presentación aguda de compresión medular, en el caso de una metástasis espinal, a nivel epidural y más raramente intramedular. Pero con frecuencia estos pacientes, el síndrome agudo fue precedido por dolor sin déficit neurológico. Y si uno en esa etapa, cuando todavía no se produce déficit neurológico, lo sospecha, hace los estudios correspondientes y lo diagnostica, puede evitar entonces el desarrollo de una compresión medular con lesiones irreversibles. Y en las formas crónicas, lo más frecuente, como hemos ya mencionado, es la espondiloartrosis en gerontes y mucho más frecuentemente en columna cervical. Vamos a analizar casos clínicos. Fíjense, una mujer de 50 años con antecedentes de mastectomía del lado derecho por cáncer de mama, 2 años antes, comienza con dolor dorsal severo desde hace 3 meses, que no calma con el decúbito. Una semana antes del ingreso, comienza con disminución progresiva de la fuerza
en ambos miembros inferiores que le impide ya la deambulación. Al examen físico se constata una paraplegia flácida con arreflexia patelar y aquiliana, retención urinaria y anestesia superficial con nivel superior a la altura del dermatoma correspondiente al dorsal 8, con conservación de la sensibilidad profunda. La percusión de las apófisis espinosas de las vértebras dorsal 6 y dorsal 7 provocaba dolor intenso. Este es un ejemplo bastante típico y frecuente de una compresión medular de etiología neoplásica. Fíjense que las causas o los tumores que más frecuentemente provocan compresión medular son justamente el cáncer de mama, de pulmón, bueno, y luego los linfomas, el cáncer de próstata, etc. Justamente la compresión de la médula espinal y de las raíces nerviosas es la segunda complicación neurológica luego de las metástasis cerebrales de los pacientes con cáncer. Aproximadamente el 5% de los pacientes con neoplasias malignas tienen metástasis epidurales en las autopsias y el 20% de los casos con metástasis vertebrales desarrollan compresión medular. Las lesiones tumorales secundarias asientan habitualmente en el cuerpo vertebral y producen compromiso del canal medular por dos tipos de mecanismos. Por colapso y derrumbe vertebral por inestabilidad ósea de la vértebra afectada en el 75% de los casos, ese es el mecanismo más frecuente. En el 25% de los casos, por extensión tumoral hacia el espacio epidural sin tener un colapso vertebral. La compresión medular por cáncer es más frecuente en columna dorsal, seguida de columna lumbar y menos frecuente en columna cervical. Es poco frecuente que sea la forma de presentación de la neoplasia, pero puede ocurrir hasta en el 10% de los casos. Es muy importante recordar, como ya hemos mencionado, que el síntoma inicial en la mayoría de los pacientes es el dolor, que siempre antecede en días hasta meses al cuadro neurológico. Y entonces la sospecha precoz en esta primera etapa puede permitir evitar las consecuencias frecuentemente irreversibles de la compresión mecánica espinal de origen tumoral. Como ya hemos dicho, la compresión medular de origen tumoral habitualmente se hace desde la parte anterior y por ende es muy frecuente que den un síndrome de compresión medular anterior. Puede producirse una compresión lateral o posterolateral por extensión de un tumor paraespinoso a través del agujero oval, como ocurre en los tumores neurogénicos. En ese caso sí, el síndrome puede no ser un síndrome medular anterior. Hay que recordar que además el crecimiento tumoral, aparte de su efecto compresivo sobre los tractos de la médula, puede también inicialmente provocar obstrucción del plexo venoso epidural, que habíamos mostrado en uno de los primeros dibujos en esta clase, causando un edema vasogénico. En esa etapa, bueno, si uno puede combatir el edema vasogénico, sobre todo con corticoides, el cuadro puede mejorar. Pero si la compresión no se resuelve, se va a producir un infarto medular y ya va a ser irreversible. Para el diagnóstico de la compresión medular de origen tumoral, el estudio de imágenes de elección, si uno dispone de él, es la resonancia magnética. Es el estudio de mayor sensibilidad y especificidad y además no invasivo para evaluar el canal raquídeo y la médula espinal. Es muy importante, lo que está consignado aquí en color amarillo, saber y recordar que hasta en el 30% de los casos puede haber lesiones epidurales múltiples. Por ende, la resonancia debería ser pedida en la columna en toda su extensión y no solamente focalizada al lugar, el sitio o el nivel que semiológicamente hemos determinado que está provocando la sintomatología. Para la evaluación del
compromiso óseo vertebral y la eventual inestabilidad vertebral, la tomografía computada da al tejido óseo quizá mejor información que la resonancia magnética, sobre todo cuando se debe valorar un eventual tratamiento quirúrgico. Por ende, en muchos casos se necesitan los dos estudios, la tomografía computada y la resonancia magnética. En esta imagen de resonancia magnética, fíjense que vemos a nivel de la vértebra 5, 4, 3, 2, 1, entre dorsal 12 y lumbar 1, una imagen de destrucción vertebral con una masa que ocupa el espacio espinal y comprime la médula espinal. Esta es una típica lesión, casi seguramente tumoral, de compresión medular desde el sector anterior. La compresión medular, el síndrome de compresión medular, es fundamental recordar que se trata de una emergencia oncológica. Debe ser resuelto lo antes posible para evitar la irreversibilidad. Y el principal factor pronóstico funcional es el grado de compromiso motor al ingreso del paciente. Fíjense, el 80% de los pacientes con compresión medular tumoral que en el momento de la consulta deambulan, pueden caminar, conservarán la función motora luego del tratamiento. En pacientes con paraparesia, entre el 30 y el 60% podrán caminar y solo el 15% de los pacientes ya plégicos, parapléjicos, recuperarán algún grado de motricidad. Son también factores pronósticos el estado general del paciente, el tipo de tumor, su sensibilidad a tratamiento radiante y o a quimioterapia, el grado de inestabilidad vertebral y si hay o no múltiples lesiones. Pero recuerden que el grado de compromiso motor o la severidad del mismo es el principal factor pronóstico de recuperación y que si el paciente ya está pléjico al momento de la consulta o del diagnóstico, solo el 10, el 15% de ellos recuperarán alguna motricidad. Vamos a analizar otro caso. Fíjense, en este caso es un varón de 72 años que consultó por trastornos de la marcha y parestesias en las manos. El cuadro había comenzado un año antes y evolucionó en forma lentamente progresiva. O sea, es un cuadro evidentemente crónico. Al examen físico se evidenció marcha inestable, secundaria a una paraparesia de miembros inferiores con moderada espasticidad y acompañada de hiperreflexia patelar, clonus y signo de Babinski bilaterales. En los miembros superiores se evidenció atrofia muscular leve, arreflexia bicipital y leve hipoestesia en territorios de los dermatomas cervical 5 y cervical 6. No se observaron fasciculaciones en los miembros ni en la lengua y los estudios de laboratorio de rutina fueron normales. Se efectúa una resonancia magnética. Fíjense, este es un corte sagital en T2. Observen que el canal espinal, el líquido cefalorraquídeo se ve intenso, o sea, blanco, por eso nos indica que es un T2. Y la cuerda espinal se ve hipointensa, de color gris. Fíjense que a nivel cervical hay varias zonas, fundamentalmente dos, de compresión de la cuerda espinal, de la médula espinal, por protrusiones discales secundarias a una espondiloartrosis y discopatías cervicales frecuentes en este grupo etario. Recordamos que el paciente tiene 72 años. Fíjense que en el mismo caso la tomografía computada con ventana ósea nos demuestra la severidad de las lesiones artrósicas óseas y los pinzamientos, o sea, desaparición o disminución de los espacios intervertebrales, y en realidad vemos con menos nitidez el canal espinal, para eso es mejor la resonancia magnética,
pero fíjense cómo se ven las lesiones óseas en este caso. En esta resonancia magnética, que no es del paciente, pero muestra cambios similares, fíjense que están detallados. También es un corte sagital en T2 de la columna cervical y la primera parte de la columna dorsal. Fíjense que la parte cervical alta está normal. Después consignan estenosis espinales a múltiples niveles debido a los llamados vulgarmente picos del oro, que son las osteofitos óseos de la artrosis y además discopatías. En el más inferior de todos, señalado con una línea de puntos, está comprimiendo claramente la médula espinal. Acá vemos en cortes axiales de resonancia magnética imágenes, fíjense en la de arriba a la izquierda, el canal espinal normal, es una imagen en T2, nuevamente vemos la cuerda espinal, la médula propiamente dicha, de tipo hipointensa, rodeada del líquido cefalorraquídeo que se ve hiperintenso, o sea, blanco. En la imagen de abajo a la derecha vemos una estenosis del canal espinal debido a una herniación del disco intervertebral señalado allí, que disminuye la luz entonces del canal espinal. Entonces, la compresión medular secundaria a espondiloartrosis habitualmente ocurre, como dijimos ya, en columna cervical y en gerontes. Hay que recordar que constituye una de las causas más frecuentes de trastornos de la marcha en el anciano, la marcha de tipo espástica o de tipo atáxica espástica. Clínicamente, el cuadro con frecuencia comienza por dolor cervical y rigidez, muchas veces con varios años de evolución, y después aparecen los síntomas secundarios a compresión radicular, que son más frecuentes a nivel de cervical 5 y cervical 6, con dolor y parestesias en los miembros superiores. Y si finalmente se produce la compresión medular, se va a provocar una paraparesia en los miembros inferiores con el compromiso radicular en los miembros superiores, como en el caso que hemos presentado. Entonces, la combinación de una paraparesia de tipo espástica de lenta evolución acompañada de parestesias en manos y pies es sugerente, sobre todo como dijimos en gerontes, de una compresión cervical. En casos avanzados puede haber trastornos esfinterianos como urgencia miccional o incontinencia urinaria. En el examen físico que vamos a encontrar una paraparesia con signos piramidales en miembros inferiores, con grados variables de atrofia muscular en los miembros superiores, donde además solemos encontrar trastornos sensitivos en los dermatomas afectados y con frecuencia hipo o arreflexia bicipital, porque como dijimos es más frecuente a nivel del dermatoma o el segmento cervical 5. Pueden observarse fasciculaciones, con lo cual este cuadro puede remedar, ser muy parecido al de otra enfermedad neurológica degenerativa e irreversible, que es la esclerosis lateral amiotrófica o enfermedad de Charcot. Es el principal diagnóstico diferencial de la enfermedad de Charcot, la compresión medular cervical. Uno de los elementos semiológicos importantes para este diagnóstico diferencial es observar la lengua del paciente. Si en la lengua se observan, los músculos de la lengua, fasciculaciones, es bastante más probable que se trate con este cuadro clínico de una esclerosis lateral amiotrófica que de una compresión cervical. Vamos ahora a otro caso clínico. Un varón de 50 años consultó por síndrome febril y dolor dorso-lumbar de una semana de evolución. Al examen físico se evidenció un soplo regurgitativo aórtico, esplenomegalia leve
y petequias conjuntivales. El laboratorio informó leucocitosis con neutrofilia, eritrosedimentación elevada, 90 milímetros, y hemocultivos positivos 3 de 3 con desarrollo de Staphylococcus aureus. El ecocardiograma mostró vegetaciones en la válvula aórtica e insuficiencia aórtica leve. Las radiografías de columna fueron normales. Inició tratamiento antibiótico y al tercer día de tratamiento y sin haber remitido la fiebre desarrolla bruscamente una paraparesia leve e hipoestesia superficial con límite superior a la altura del ombligo. Bueno, este caso, en primer lugar, es bastante claro y evidente que el paciente padece de una endocarditis infecciosa, en este caso por Staphylococcus aureus, y que desarrolla una complicación neurológica. Y este cuadro neurológico es compatible con una compresión medular anterior. El nivel sensitivo, a la altura del ombligo, indica que la lesión compromete al dermatoma correspondiente a la dorsal 10, por lo tanto debe explorarse el canal medular desde la vértebra dorsal 8 hacia arriba. Y lo que debemos suponer en este caso, como complicación de una endocarditis por esta bacteria, de Staphylococcus aureus, que el paciente quizá padezca de un absceso epidural como mecanismo patogénico y secundario a esa bacteria. Puede o no encontrarse además osteomielitis vertebral. Y uno podría preguntarse, habíamos consignado que las radiografías de columna eran normales. Bueno, hay que recordar que las radiografías simples a nivel óseo en el periodo agudo pueden no mostrar ninguna alteración y sí observarse en otro tipo de estudios. Por otro lado, un absceso epidural puede formarse secundario a la bacteriemia sin tener osteomielitis vertebral y en ese caso la imagen ósea va a ser normal. Bueno, aquí vemos la imagen de resonancia magnética. En este caso, fíjense que el canal espinal y el líquido espinal se ven hipointensos. Es una imagen en T1, probablemente con contraste. Y se ve allí una imagen de compresión medular a nivel dorsal con una lesión de dos vértebras, la superior y la inferior, y del disco intervertebral. Esta es una imagen muy característica de un absceso epidural secundario a una disitis o una espondilodisitis complicada con el absceso. Cuando uno tiene una espondilodisitis, la imagen característica es así, compromiso de la vértebra superior e inferior y del disco entre ambas, y esto tiene explicación por la irrigación vertebral. Una misma rama arterial irriga la parte inferior de la vértebra superior y la parte superior de la vértebra inferior. Provoca la espondilitis y como complicación la disitis, dando como resultado la espondilodisitis y la formación del absceso epidural, que es el que finalmente comprime la médula espinal. Los abscesos epidurales, espinales, habitualmente se presentan en forma aguda, pero también pueden ser subagudos y menos frecuentemente crónicos. Patogénicamente, lo más frecuente es que sean colonizaciones por vía hematógena, por bacteriemias secundarias a otro foco inicialmente, como por ejemplo la endocarditis. Pero también pueden ser postquirúrgicos, posttraumáticos, secundarios a osteomielitis vertebral contigua o a abscesos paraespinales que se introducen al canal espinal. El tipo de pacientes que padecen de abscesos epidurales, bueno, hay algunos grupos que son más proclives, que son más frecuentes en ellos, como los pacientes diabéticos, los adictos a drogas endovenosas, los pacientes con neoplasias y otras formas de inmunocompromiso. La bacteria por lejos más frecuente es el Staphylococcus aureus, pero también puede ser provocado por gram negativos, por anaerobios, gérmenes como nocardia y actinomyces,
agentes micóticos y recordar, por supuesto, en nuestro medio, la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis. Desde el punto de vista de la topografía, el absceso epidural es mucho más frecuente en columna dorsal, seguido de columna lumbar y, por último, de columna cervical. Pero el 60-80% de los casos se producen a nivel de la columna dorsal. Acá vemos nuevamente imágenes de resonancia magnética, en este caso en T2, imágenes características de espondilodicitis con absceso epidural y compresión de la médula espinal a nivel dorsal. Nuevamente imágenes de resonancia magnética, fíjense sobre todo las cortes rotulados como A y B en la parte superior de la foto. Fíjense señaladas por las flechas el compromiso de dos vértebras adyacentes y del disco en el medio de las dos, en este caso todavía sin destrucción vertebral significativa, conservan su forma las vértebras y tampoco se ve invasión o compresión del canal espinal. En las fotos de abajo también son cortes sagitales de la parte inferior de la médula de la columna lumbar, donde señalado por la flecha se ve sí una imagen de compresión a ese nivel. Recordamos que a ese nivel no hay médula espinal, pero seguramente tiene compresión de las raíces de la cola de caballo. Analizamos ahora otro caso clínico. Fíjense, un varón de 34 años ingresa por paraparesia severa de miembros inferiores de 48 horas de evolución. No refiere dolor ni trastornos sensitivos. Presenta además polaquiuria y ausencia de evacuación intestinal. Está afebril. No hay antecedentes significativos. Al examen físico es un paciente lúcido con paraparesia severa flácida y arreflexia osteoteninosa. El nivel sensitivo se identifica a nivel del dorsal 4 y se comprueba retención aguda de orina por la presencia de un globo vesical. El resto del examen físico es normal. Se efectúa una resonancia magnética donde se observa una lesión medular hiperintensa a nivel de dorsal 2 que refuerza con gadolinio desde dorsal 1 a dorsal 5. Aquí vemos la imagen de resonancia. Fíjense la imagen rotulada como B, arriba a la derecha. En la médula espinal se ven lesiones hiperintensas de refuerzo con gadolinio, digamos irregulares, en el sector mencionado. En la imagen rotulada como A es un corte axial, donde en el centro de la médula espinal también se ven lesiones hiperintensas. Lo mismo que en el corte rotulado como C a otro nivel. Fíjense en la médula espinal cómo se ve una especie de media luna de lesión hiperintensa en su parte posterior. Bueno, este caso entonces no muestra una lesión compresiva medular, muestra una lesión intramedular muy probablemente de tipo inflamatoria. Son imágenes muy características de mielitis o de mielopatía transversa aguda. Estas mielitis transversas pueden tener varias causas. Pueden ser infecciosas o posinfecciosas, pueden ser por radioterapia, pueden ser paraneoplásicas, pero pueden asociarse a enfermedades autoinmunes, pero el diagnóstico diferencial quizá más importante es que se trate del comienzo de una enfermedad desmielinizante como la esclerosis múltiple o una enfermedad desmielinizante distinta a la esclerosis múltiple conocida como, anteriormente, mejor dicho, conocida como enfermedad de Vick, que es la neuromielitis óptica o las enfermedades del espectro de la neuromielitis óptica. También hay casos de encefalomielitis agudas, casos raros post vacunas y pueden ser
completamente idiopáticas también. Desde el punto de vista clínico, estas mielitis transversas provocan déficit motores, sensitivos y sensoriales de distintas gravedades y distintas topografías. Puede ser de presentación aguda o subaguda. El nivel dorsal es el más frecuente. Habitualmente son bilaterales y tienen nivel sensitivo. Pueden progresar rápidamente en horas y hasta prácticamente tercera o cuarta semana, después en general ya no progresan. Se encuentran elementos compatibles con inflamación medular, que puede ser la presencia de plegocitosis en el estudio del líquido cefalorraquídeo, o, como hemos mostrado, una resonancia magnética positiva con refuerzo, con contraste de gadolinio, lo cual puede indicar inflamación. Hay que excluir otras causas extramedulares, lo cual se hace con la resonancia, sobre todo, como hemos visto antes, las causas compresivas. Y la lesión en resonancia magnética habitualmente ocupa más de los 2/3 del diámetro medular en su sentido horizontal y hasta 2 a 3 segmentos medulares. Eso es la mielitis transversa. Cuando ocupa más de 2 a 3 segmentos medulares en cuanto a su longitud, hablamos de mielitis transversa longitudinal. Existen algunos criterios diagnósticos para la mielitis transversa, que son más los que hemos estado mencionando. La disfunción neurológica característica, el nivel sensitivo que indica lesión medular claramente definido, los elementos que indican inflamación espinal y, por supuesto, la exclusión de otras causas como las compresivas, las por radiación, las neoplasias y las causas isquémico-vasculares. Acá vemos imágenes de resonancia tomadas de la radiografía. Fíjense sobre todo a la izquierda los cortes sagitales señalados por las flechitas blancas, las zonas hiperintensas, o sea, blancas, más largas o más cortas en el canal espinal. Las dos fotos de la derecha son cortes axiales o transversales, donde también las flechas señalan lesiones hiperintensas a nivel de la médula espinal. Algunos de estos casos son lesiones características de esclerosis múltiple y otros de neuromielitis óptica, sobre todo cuando la extensión longitudinal de la mielitis, como en el caso rotulado con la letra E, ocupa un segmento medular largo. Eso es poco frecuente en la esclerosis múltiple y más frecuente en la neuromielitis óptica. Esta última mencionada, la neuromielitis óptica, enfermedad de Vick, más modernamente se habla de trastornos del espectro de la neuromielitis óptica, porque no sería una única enfermedad, pero básicamente recuerden que puede ser la combinación de una neuritis óptica, de tipo desmineralizante, más una mielitis transversa espinal, que pueden ser simultáneas o sucesivas. En cuanto a la neuritis óptica, suele ser bilateral, y como ya dijimos, la mielitis transversa es de tipo longitudinal, o sea, suele comprometer 3 o más segmentos medulares. Esta enfermedad desmineralizante tiende a respetar el encéfalo, pero puede tener algunas lesiones escasas e inespecíficas en la resonancia, y su principal diagnóstico diferencial, por supuesto, es la esclerosis múltiple. La neuromielitis óptica durante mucho tiempo se consideró una variante de la esclerosis múltiple, porque bueno, también es una enfermedad desmineralizante. Pero desde que se logró determinar su mecanismo patogénico, que son la presencia de anticuerpos antiacuaporina 4 en el 70-80% de los casos, se diferenció esta entidad de la esclerosis múltiple. Además, desde el punto de vista clínico, es una entidad que tiene recurrencias muy frecuentes en el 90% de los pacientes y que puede asociarse a enfermedades autoinmunes y a infecciones virales. En la actualidad, como ya hemos mencionado,
realidad hay un espectro de entidades que forman parte de este síndrome de neuromielitis óptica. Por eso se las denomina actualmente enfermedades del espectro de la neuromielitis óptica y no ya enfermedades de Vick como una entidad particular. Aquí vemos nuevamente, fíjense, la foto rotulada como A, un corte sagital de resonancia magnética, y fíjense las lesiones hiperintensas en T2, el quiocefalo se ve hiperintenso, pero en la médula espinal propiamente dicha, fíjense lesiones hiperintensas, o sea, blancas, que ocupan un segmento largo de la médula espinal. Esta es una mielitis transversal longitudinal. En el corte transversal se ven también como lesión hiperintensa en todos los segmentos afectados. Hemos revisado entonces en esta presentación los distintos síndromes medulares, empezando por algunos recuerdos de la anatomía espinal, los distintos síndromes con sus hallazgos semiológicos, la metodología del estudio y la ejemplificación con casos clínicos de compresión medular, por neoplasia, por absceso epidural, por espondiloartrosis y de síndromes medulares por enfermedad desmineralizante. Muchas gracias.